Gracias, Pau. Gracias, chicos. Nosotros nos vamos, seguimos rumbo a Cabiahue rápido. Gracias a toda esta gente. Bueno, y tenemos que dar una triste noticia. Lamentablemente murió la locomotora Oliveras. Esto acaba de suceder, Brune, una noticia que no queríamos dar. Exactamente, Elio, a los 47 años, nacida en Jujuy, falleció luego de 2 semanas internada. Recordemos que le habían practicado una cirugía cerebral tras haber sufrido un ACV el 14 de julio. Alejandra Locomotora Oliveras, nacida en Jujuy, profesional en boxeo desde 2005-2019, una de las máximas exponentes del boxeo femenino y también sudamericano, 4 veces campeona del mundo. Murió a los 47 años con una trayectoria deportiva inmensa, también en algún momento incursionando en el mundo de la política. Y una noticia muy triste que tenemos que dar a conocer después de varios días de lucha. La verdad que sí, veníamos siguiendo nosotros su estado de salud, te veníamos contando, aún cuando había una mínima, una leve mejoría, allí, bueno, por supuesto, familiares y amigos se aferraban, ¿no?, a esa pequeña mejoría esperanzadora. Como bien decías, Brune, había sufrido un ACV. Su estado de salud era muy, muy delicado. Por momentos nos contaron que tenía algún tipo de signo vital, que apretaba la mano, algún tipo de reacción, pero realmente su situación era muy, pero muy compleja. Tenía solamente 47 años, una mujer muy, muy querida, y lamentablemente tenemos que contar esta noticia. Brune, está Charito en línea para conversar con nosotros de esta noticia que nos acaba de golpear a todos. Charo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Una pésima noticia, más que nada para los que la conocimos a Alejandra Olivera y a los que pertenecemos al mundo del boxeo, ¿no? Siempre hemos dicho que cuando era boxeadora era una de las más polémicas, una de las más bravas, la que peleaba por lo suyo, por los derechos del boxeo femenino, y se terminó convirtiendo con el paso del tiempo como la más buena, la amiga de todas. Un personaje muy particular que desde lo deportivo tomó una gran notoriedad en el ambiente del boxeo cuando en 2006 noqueó a Jackie Nava en México, a la gran figura que tenía el boxeo femenino de México. Fue en silencio Alejandra Oliveras, que se preparó para esa pelea en la provincia de Córdoba, que terminó siendo una de sus provincias que la terminó adoptando. Ella nació en el Carmen, en la provincia de Jujuy, pero la base boxística la hizo a las órdenes de Carlos Tello en el gimnasio Corral de Palos en la provincia de Córdoba. Formó parte del único clásico argentino que hasta el momento ha tenido nuestro boxeo. Yo creo que eso va a ser irrepetible, el duelo en el Luna Park entre Oliveras contra la Tigresa Acuña, donde ganó Acuña por el canto de una uña y era hasta sus últimas horas, hasta el último contacto que hemos tenido con ella, una de las cosas que ella siempre le recriminó a la crítica del boxeo, porque consideraba que ella había ganado aquella pelea y que la Tigresa no la había tirado, sino que utilizó digamos, un movimiento corporal ilegal, fuera del reglamento, y por eso se fue a la lona. Siempre nos cuestionaba Oliveras justamente ese hecho, para los que habíamos visto ganar a la Tigresa Acuña repito, por una muy pequeña diferencia. Después una muy buena compañera, una persona dentro del boxeo con la cual se podía charlar a pesar de la vehemencia, de la efusividad que emitía en cada uno de sus conceptos, ¿no? Fanática del boxeo, risueñamente se comparaba con Mayweather, diciendo que ella también se entrenaba a triple turno como Floyd Mayweather. Para algún desconocido, uno de los grandes boxeadores de los últimos tiempos, ¿no? Un verdadero artista de Las Vegas. Alejandra Olivera se ponía en ese mismo nivel, e insisto, siempre fue una gran defensora
de los derechos de la boxeadora. Ella se ponía muy nerviosa, no podía comprender cómo una mujer no ganaba lo mismo, no percibía la misma remuneración, no tenía la misma bolsa que un boxeador y lo gritaba a los cuatro vientos. Charo, me sumo a esto que decís y aquella recordada pelea de Locomotora con la Tigresa, dos de las grandes exponentes del boxeo femenino. Y un poco también en relación a esto que decías, ¿no? Para vos, ¿qué lugar ocupa en la historia del boxeo Locomotora? Locomotora yo creo que va a ser recordada por desde el aspecto técnico como una boxeadora aguerrida, que nunca le esquivó a ninguna situación. ¿Qué quiero decir con esto? Que le daba lo mismo pelear en casa que pelear en el exterior. Si la paga era buena, si ella entendía que podía salir de una situación complicada desde lo económico y desde lo social, ella iba y peleaba. Entonces se le paraba frente a frente a Jackie Nava. Si tenía que pelear contra otra argentina con protección en el exterior, lo hacía. Tomó el reto contra la Tigresa Acuña en el Luna Park sabiendo que de alguna manera la protección la tenía la Tigresa Acuña, porque tenía el respaldo de la promotora que organizaba, que había organizado aquella pelea en el Luna Park. Sin embargo, dijo, acá estoy yo y quiero enfrentarme a la Tigresa Acuña. Nosotros en el boxeo argentino vivimos cuestionando que el bueno no pelea contra el bueno. Claro. Entonces aquel duelo entre la buena contra la buena, para nosotros fue algo sensacional, ver cara a cara a Oliveras contra la Tigresa, la Tigresa contra Oliveras, significó algo muy importante para el boxeo. Es decir, lo que no hacen los hombres, lo hicieron las mujeres, en el Luna Park, en el mítico estadio de Corrientes y Bullard, y por eso es la pelea símbolo que tiene nuestro boxeo, aquel duelo entre la Tigresa Acuña y Locomotora Oliveras. Claro, ahora Charo, me quedé pensando en esto que vos bien te describías de toda tu expertise y todo lo que sabés de boxeo. Evidentemente ahí se ganó su dote de locomotora, ¿no? Esto de ir para adelante siempre. Ahora vos recién la describías muy bien deportivamente. Yo te quería preguntar por lo humano de Alejandra Locomotora Oliveras, porque para aquellos que somos ajenos al mundo del boxeo, uno siempre la veía positiva, buena onda, con buena energía. Sí, pero sin embargo, cambiaba permanentemente de manager, cambiaba permanentemente de manejador, porque no se conformaba, porque probó con uno, después probó con otro, se peleó con el tercero, fue representada por algún manager en el exterior, nunca estaba cómoda porque siempre iba por más y quizás no apretaba los dientes y seguía ante una injusticia. Entonces terminó siendo una rea del boxeo, no era bien vista por los derechos que ella creía que le correspondían. ¿Se entiende? Ella fue siempre una peleadora por ganar una buena bolsa, porque le paguen lo que ella entendía que le correspondía, y que a lo mejor estaba equivocada porque el negocio era hasta ahí y ella creía que podía hacer mucho más y que era merecedora de ganar otro dinero, de tener un cinturón más. Siempre marcaba que fue la boxeadora que más títulos ganó, que peleó en diferentes categorías y que eso la convertía en la mejor de la Argentina y en una de las mejores del mundo. O sea, era polémica, era de lengua filosa a la hora de declarar, pero uno conociéndola en el mano a mano entendía que lo hacía porque lo sentía de esa manera y también le servía mucho a ella expresarse así. Bueno, después todo eso lo terminó llevando a cabo en su vida política, en su vida social, tratando de ser una motivadora de gente que necesita, ¿no? Que le den un buen consejo, un buen grito para reaccionar. Claro. Estaba alejada del boxeo, Charo, obviamente desde otro lugar. En este momento sabemos que, lo comentabas hace un rato y lo decía vos un poco recién, había incursionado en el mundo de la política, también televisión y demás. ¿Cuál era hoy su vínculo con el boxeo? Es cierto, alejada del boxeo profesional, más que nada estaba cerca de la actividad física, de dar clases de boxeo, de aparecer en un parque, en una plaza, motivando a la gente a que practique deporte, pero no estaba en el día a día del boxeo, del boxeo competitivo. Nunca intentó volver, nunca intentó
representar a alguna boxeadora, entrenar a alguna boxeadora, formar parte de un gimnasio. No, se la veía en otra escena, haciendo otro tipo de cosas. De hecho, hay una entrevista que nosotros le pudimos hacer a través de Teledeportivo Web, y ella ya estaba más metida en la parte social, en la parte política, pero siempre había un motivo para hablar de su carrera profesional. Ella se sentía boxeadora, ella se sentía la más importante del boxeo argentino, ella cuestionaba que aquella pelea con la Tigresa Acuña la había ganado, y si no la ganó fue porque la perjudicaron. Ella se jactaba de que la victoria más importante de una boxeadora argentina la había conseguido ella, noqueando a Jackie Nava, a la princesa mexicana. Ella se jactaba de que era la boxeadora que más cinturones había ganado. O sea, a pesar de que no estaba de lleno en el boxeo, que había dado un paso hacia el costado, siempre te mencionaba todos sus logros. Claro. Charo, a ver, no sé si Charo se puede quedar también un ratito más. ¿Lo tenemos ya, Rodrigo Rossetti? Juanpi, contanos. Bueno, porque vamos a ir al encuentro de Rodrigo Rossetti, que es periodista en Santa Fe, y que nos va a contar también, bueno, cómo sucedieron las cosas. Ustedes saben, ella estaba internada en el Hospital Cuyen, en Santa Fe. Rodrigo, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Buenas tardes. Acá, azorado por la noticia, verdaderamente. Esto fue hace apenas algunos minutos. Estábamos tratando también de chequear la información, donde, bueno, por lo que uno sabe, fue de un momento para el otro, teniendo en cuenta lo que se veía en el hospital, los médicos correr de un lado hacia otro, y, bueno, la triste noticia del fallecimiento de Alejandro Locomotor Oliveras, que había hoy el parte médico, había dado algo esperanzador, había dado un informe esperanzador este último parte, con el doctor Carrizo. En las últimas 48 horas habían sido de mejoría de Locomotora, y ahora nos enteramos de esta noticia, bueno, muy triste también. Después de que el ¿Rodrigo? Nosotros, sí. ¿Cuándo fue el último parte que ustedes recibieron? Hoy, 9:30 de la mañana, 10 más o menos, como lo hacen todos los días. Sí. Después la difusión va cerca de las 11, que hacen directamente desde el hospital para nosotros los periodistas. Y bueno, nosotros hoy a la mañana algo que venía escuchando y uno venía viendo, había sido esperanzador este último parte, por lo que había sido la mejoría que había tenido Locomotora en las últimas 48 horas, donde se le había sacado el respirador de manera paulatina, se le había hecho una traqueotomía. Y digo, el sábado nosotros habíamos hecho una nota con los hijos, donde habíamos mostrado otro tipo de semblante, donde habíamos hablado quizás ya de un milagro que era como había revertido el cuadro. Bueno, y esta noticia que nos agarró hace apenas algunos minutos, donde, bueno, Locomotora dejó de luchar y nos enteramos de manera repentina lo que había ocurrido. Por eso es una noticia que golpea, sobre todo por lo último que habíamos tenido de información, el último parte de hoy a la mañana, donde había dado un panorama más alentador el médico, así que todavía faltará la confirmación. En un rato habrá una conferencia de prensa oficial donde sabremos a qué se debió el deceso y podremos tener un panorama más claro, pero bueno, sí que se dio ya la confirmación de la noticia. Conferencia de prensa, Rodrigo, perdón, ¿esto va a ser en el Hospital Cuyen? Sí, así es, lo van a dar los médicos. Seguramente esté el doctor Moroni y Néstor Carrizo, sí, el director del Cuyen y el jefe de terapia intensiva, que eran los dos médicos que estaban dando los partes médicos justamente. Así que seguramente en un rato ya podamos tener un panorama más preciso de lo que fue el motivo, el desencadenante, de la pérdida de Locomotora. Hace un rato decías, Rodrigo, que ustedes tuvieron la oportunidad de hablar con los hijos. ¿Fue en estos últimos días? Contanos, ¿nos podés contar, transmitir qué te dijeron? Bueno, de hecho, el sábado me tocó hacer la entrevista para el noticiero, para las 5 de la tarde, para TN, justamente, donde hablamos de manera exclusiva con los dos hijos de Locomotora. Hoy por la mañana, después del parte médico, me comuniqué con ellos, les mandé un mensaje a modo de apoyo también y valorizando el momento que ellos están atravesando. Y por supuesto, un mensaje de apoyo, ellos estaban contentos por lo último que hablé, me mostraron su felicidad de cómo estaban atravesando este momento, que habían tenido esa mejoría y ellos se podían mostrar mejor de lo que había sido, sobre todo las 2 primeras semanas, que era donde se notaba la dificultad del cuadro que estaba atravesando Locomotora, después de lo que había sido la cirugía que ella también
había tenido, esa cranectomía que bueno, le termina también a ella salvando la vida. Y por lo que uno podía ir viendo, ellos estaban bien, mucho mejor. De hecho, decidieron hablar después de que hubo una evolución desde los médicos, de los físicos de locomotora. Y ahora, bueno, esta triste noticia que uno se entera hace apenas algunos minutos. Y bueno, con el dolor, por supuesto, que tiene que ver con la pérdida de locomotora, que había mostrado una mejoría desde el sábado, según informaban las partes médicos. Y que bueno, ahora a primera hora de la tarde uno se entera de esta noticia. Rodrigo, ¿nos podés aguantar, por favor, en línea? Porque quiero que nos cuentes sobre este último parte médico que dieron esta mañana. Porque, claro, la verdad que, si bien su estado de salud era delicado, es cierto que a todos nos tomó por sorpresa porque había sido esperanzador y me gustaría que contemos qué es lo que sucedió. Pero mientras vos lo buscás, Rodrigo, tenemos para compartir un momento en el cual Locomotora hablaba de la muerte, justamente. Escuchamos lo que ella decía. Porque, Tino, me voy a morir. Amo la vida. Yo no sé si voy a vivir hasta los 60, 70, 90, 89 como Brusa, o me muero el año que viene o dentro de 6 meses. ¿Cómo voy a tirar a la basura la vida? Siempre amé la vida. Esa es la respuesta. Amo la vida. Y la vida es una pelea, es una lucha. Todos los días te tenés que desafiar a ir a trabajar. Todos los días te tenés que levantar, lavarte los dientes y salir a encarar la vida con problemas, con dolores. Son desafíos. Nacimos para luchar. Esa es la vida. Una pelea. Qué fuerte escucharla hablar así. Nací para luchar, ¿no? Esa es la vida, una pelea. Una pelea. Decían Locomotora. Lo sumamos a Charito, que está esperándonos amablemente. Charo, fuerte escucharla, ¿no? Sí, aparte no sé si ustedes, para mí no pasó de largo a quién mencionó. Él menciona a Brusa. Ella fue entrenada por Amílcar Brusa. Ella decidió acompañar al viejo Brusa hasta los últimos días de su vida. ¿Quién era Amílcar Brusa? Fue quien formó nada más y nada, primero un prócer de los entrenadores a nivel nacional, y fue quien formó como boxeador a Carlos Monzón. Ella se instaló en Santa Fe para ser entrenada por Amílcar Brusa. Para ella era un orgullo tener a uno de los mejores entrenadores de todos los tiempos de la Argentina. Por eso hizo mención de Brusa, porque Brusa siendo ya una persona grande, pasada en edad, digo, para el esfuerzo que hay que hacer para entrenar a un boxeador, ¿no? Que se entienda, entre los dos tuvieron una relación espectacular, se entendían, siendo difícil estar al lado de Alejandra Olivera, ¿no? Que se entienda, pero era el amor, era un gran amor que se tenían entre ellos, se querían mucho, y Olivera obviamente estuvo muy cerca de Amílcar Brusa hasta sus últimos días. Por eso siempre lo tomaba como referencia, y ahí, escuchando lo que decía Alejandra sobre la muerte, mencionaba justamente la palabra de ese gran entrenador que formó no solamente a grandes campeones del boxeo argentino, sino también en los Estados Unidos y en Venezuela. Brusa tiene un gran respeto, ¿no? Claro, hemos visto imágenes de Locomotora en el último tiempo con una transformación importante en su cuerpo, y repasando un poco las estadísticas de Locomotora, fue campeona del mundo en diferentes pesos, con todo lo que representa, ¿no?, para un boxeador ir bajando o subiendo de peso durante su carrera. Sí, es verdad, no es un hecho menor. Yo creo que a veces hay dos motivos por el cual, un boxeador básicamente sube de categoría. Es que va en busca de otros cinturones, quiere transformarse en el boxeador que ha sido campeón mundial en diferentes categorías, y otros lo hacen porque no le queda otra, porque ya su físico no quiere padecer más, no quiere sufrir más con el tema de la balanza, entonces se terminan instalando en un par de categorías más arriba. Yo creo que Olivera fue siempre consciente de la alimentación y de su entrenamiento cuando estaba en actividad, e iba oscilando las categorías, super gallo, pluma, super pluma. Ahora no tengo el registro exacto, por eso no quiero hablar pavada, pero siempre anduvo. Oliveras estuvo entre el peso super gallo, 55 kilos, y se fue hasta 57, 58, 59, no más que eso. Pero lo hacía también por una cuestión de desafiarse, de encontrarse con rivales importantes y que le permitan a ella, porque el boxeo, es decir, a más riesgo tenés,
más dinero ganás. Claro. Si no tenés riesgo, lo que vas a percibir, por eso todos quieren pelear hoy por hoy con el Canelo Álvarez, por eso en su momento todos querían pelear con Floyd Mayweather, porque saben que ahí estaba la plata grande. Pelear contra una figura, pelear contra el más difícil, te permite ganar más dinero. Y Oliveira siempre dijo, yo quiero pelear con las mejores, y no me importa si es en Córdoba, si es en el Luna Park, o es en el Distrito Federal Mexicano. Por eso siempre ella fue oscilando en diferentes categorías, poniendo a veces, es cierto, su físico al límite, digamos, en un lugar donde no correspondía, en pos de también ganar gloria deportiva, ¿no? Aparte de lo económico. Ahora, ¿eso es una característica del boxeador en general? Digo, poner su físico al límite. No, según cada boxeador. Hay boxeadores que se sentían cómodos peleando en Argentina y no salían de esa protección. Después hay boxeadores que aceptaban desafíos importantes de ir a pelear a Estados Unidos, donde ahí el rigor es otro, pero la gloria es grande. Digo, a llegar a ganar en Estados Unidos o formar parte de una mega cartelera en Estados Unidos te da mucho prestigio. Y yo pienso que Oliveira siempre fue en busca de ese camino, intentar estar en las grandes carteleras, a pesar de que se sabe que el boxeo femenino no tiene la gravitación, a pesar de que ha ganado mucho terreno, no tiene la gravitación del boxeo de hombres, ¿no? Las grandes bolsas, las grandes peleas, a pesar de que, insisto, hay un gran crecimiento del boxeo femenino, con varias campeonas del mundo hoy por hoy muy interesantes, todavía no ha llegado al mismo nivel que el boxeo de hombres. No sé si va a llegar, me parece que eso va a ser pero muy difícil. Está bueno lo que marca Charo de aquella pelea con la Tigresa, marcando un poco Charo, la cúspide, ¿no? del boxeo femenino en Argentina. Sí. Yo la incluía también a nivel sudamericano. Es parte del Salón de la Fama del boxeo latinoamericano. Repasaba algunos datos, Charo, para compartir, y estabas en lo cierto con el peso. Se movió entre super gallo ligero, pluma y super ligero. Allí consiguió 6 títulos del mundo, 33 victorias, 3 derrotas y 2 empates. Un poco el palmarés de lo que ha sido una referente y una de las máximas exponentes del boxeo en Argentina y en Latinoamérica. Totalmente. Y fíjate que le ganó a Jackie Nava en México, ya que tenés el récord, y después le dio la revancha en Córdoba, en una pelea, me tocó comentarla para Boxeo de Primera en Teis Sport, donde ella estaba en desventaja y guapeando la terminó empatando. Fue una de las grandes peleas del boxeo femenino en Argentina. Alejandra Oliveras peleando con Jackie Nava, pero en la provincia de Córdoba. Me acuerdo que, compartimos esa transmisión con el gran Osvaldo Príncipe, donde ella empezó en desventaja. Mirá, la tengo patente la pelea, y la pudo levantar y terminó la pelea, y después yendo para el vestuario se abrazó y se puso a llorar con la hermana. Wow. Se sacó un peso importante de encima, la veía llorando. No me olvido más de esa imagen de Alejandra Oliveras abrazando a una de sus hermanas después de darle la revancha a la mexicana Jackie Nava en Córdoba. Charo, la verdad que es un lujo escucharte. La verdad que aprendemos también un montón con vos y al mismo tiempo, de alguna manera, homenajear, ¿no? La carrera de Alejandra. Claro, de eso se trata, Exacto. Totalmente. Gracias, Charo, gracias. Tenemos que hacer una pequeñísima pausa, por eso te estamos despidiendo, si no nos quedaríamos, por supuesto, conversando con vos, pero vamos a volver a hablar de esto y vamos a estar en Santa Fe también, ¿eh? Así que pausa chiquita y ya estamos de vuelta.